Saludos familia, bienvenido mundo en este nuevo día de directos, gracias por estar al otro lado. Hoy tenemos en este maravilloso directo una charla que vamos a compartir con un gran invitado que seguramente que es muy querido por los espectadores, se llama Jorge Luis Micheli y vamos a hablar de regresiones y procesos del alma, muy interesante. Para quien no le conozca, él es psicólogo social, psicodramatista, terapeuta de regresiones en la línea del doctor José Luis Cauli y es además profesor de psicología y filosofía. Ahora en un ratito vamos a estar con él y con esta interesante charla, pero antes de ello déjame recordarte que nos estás viendo, que estamos retransmitiendo a través de nuestra multiplataforma. Esto quiere decir que no solamente nos puedes ver por nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, sino que también a través de nuestras redes como son Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Odyssey, entre otras. Además, no solamente puedes seguir este programa en directo y ya está, sino que también se puede ver en diferido en la multiplataforma y también en algo muy chulo que te invito a que si no lo conoces lo conozcas. Nuestra emisora Mindalia Radio Voz, donde podrás disfrutar de 24 horas de información consciente, donde en www.mindaliaradio.com. Y dicho esto, vamos con lo esperado, vamos a dar paso, si os parece, a nuestro invitado de hoy. Gracias, Jorge, por estar en Mindalia en directo. Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nia? Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación y por poder tener este espacio para hablar de este tema tan interesante y que a mí en especial me apasiona mucho, que es las regresiones. Así que vamos a intentar dar un pantallazo de todo lo que es este mundo de las regresiones. ¿Qué te parece, Jorge, Jorge Luis? ¿Cómo quieres que te llame? Jorge, vale. Jorge, sí. ¿Qué te parece si para empezar empezamos contextualizando esta entrevista para aquellas personas que quizá no estén tan cercanas o tan relacionadas con este tema de la regresión, explicando qué es una terapia regresiva, tú que tienes tanta pericia en ello? Bueno, muy bien. En principio, digamos, hoy van a escuchar muchos casos con los cuales yo voy a pretender ilustrar esta conversación, y desde ya muchos de los casos y muchas de las cosas que hablemos van a parecer raras, van a parecer, claro, yo nunca he escuchado esto, ¿no? Entonces, siempre me permito solicitar que se den un espacio, digamos, para contemplar una cosa alternativa que a lo mejor no está en mi sistema de creencias, y eso no significa que no exista, ¿sí? Entonces, a mí también me ha costado el proceso de ir entendiendo todo esto, y ir entrando en este mundo, ir asimilando todas las cuestiones que a través de las consultas iba observando, iba aprendiendo. Es un proceso y es muy interesante transitarlo, ¿sí? Básicamente las regresiones, hay algo que quiero aclarar antes, no necesariamente son a vidas pasadas. Puede aparecer una experiencia de vida actual, por ejemplo, una experiencia en la niñez del consultante, que esté determinando algunas de las cuestiones que aparecen como síntomas a posteriori, ¿sí? En el caso de vida actual, generalmente lo que sucede es que hay un hecho traumático que es desalojado de la conciencia por un mecanismo de defensa. Esto está teorizado por Freud, un mecanismo de defensa que se llama represión, que lo que hace es desalojar de la conciencia el hecho traumático que el aparato psíquico no puede procesar, junto al afecto, es decir, junto a lo que yo sentí con eso que pasó, ¿tá? Y entonces lo que sucede es que hasta ahí sería una solución bárbara, pero el problema que hay es que dentro del aparato psíquico, específicamente en la parte inconsciente, que es hacia donde se dirige toda esta represión, lo que sucede es que el afecto se suelta de la representación del hecho, ahora voy a dar un caso para que se entienda, y pugna por salir, porque es energía, y sale en un síntoma, ¿tá? Entonces te encontrás, por ejemplo, como el caso que me ha sucedido en una ocasión, de una persona que no podía dormir si no tenía la luz prendida. Tenía 60 años, ya le molestaba, le daba bronca, y vino a hacer una regresión, y resulta ser que se encuentra en una vida, en su niñez, va a la niñez, no va a una vida pasada, va a la niñez, y en la niñez resulta ser que
Ella, bueno, había hecho una travesura a los 4 o 5 años, le había robado a la mamá un pedazo de torta de la heladera donde la tenía preparada, y la madre se enojó mucho y como castigo ejemplificador la encerró toda la tarde en un ropero. Y entonces, obviamente, el temor, el miedo, la oscuridad, digamos, y el mecanismo de defensa que actúa automático, no es volitivo, desalojó eso, lo envió al inconsciente, y el síntoma era que tenía que dormir con la luz prendida, digamos, para poder sobrellevar esa situación que tenía en su inconsciente. Por otro lado, pueden aparecer otro tipo de cuestiones, como por ejemplo ir a una vida pasada, donde acá aparece algo muy interesante, que es lo que nosotros denominamos como un atrapamiento del alma. ¿Qué sería un atrapamiento del alma? El alma, que está viviendo muchas experiencias a la vez, y ahora después lo vamos a explicar cómo es la diferencia entre espíritu y alma y cómo se produce esta situación. El alma, lo que sucede es que queda anclada en un hecho traumático, ¿sí? Y remite síntomas al aquí y ahora. Por ejemplo, un caso que yo ayer conversaba con Nia en la previa era que un consultante tenía un permanente dolor de espalda, había ido a médicos, había transitado todo lo que tenía que transitar con la medicina, tomografías, etc. Señor, usted no tiene nada. Viene a hacer una regresión y en la regresión aparece en una vida pasada donde, digamos, él había, si no recuerdo mal, matado a una niña o maltratado a una niña, algo de eso había sucedido, y lo condenan a morir con 100 latigazos. ¿Sí? Entonces, muere durante los 100 latigazos, ¿sí? Y como el alma, digamos, sale del cuerpo y queda con todo el anclaje de información del hecho traumático de su muerte, es decir, queda con todo lo que yo pensé, con las emociones, con lo que hubiera querido decir y no pude porque el cuerpo murió, ¿sí? Eso produce, y hay otras cosas que también lo producen, un atrapamiento del alma en ese hecho traumático y remite síntomas al aquí y ahora. Una vez que se detecta esto por medio de la regresión, se hace un proceso terapéutico para ayudar a desatrapar al alma de ese hecho traumático. Esto, digamos, se llama abreacción, ¿sí? Es permitir que a través que con el cuerpo actual vos puedas drenar todo eso que había quedado en ese anclaje de esa vida. Y, por supuesto, le desapareció el dolor de espalda a la persona, ¿sí? Así que, básicamente, estas son las cuestiones con respecto a las vidas, y después aparecen otras cosas interesantes que abordaremos, que es el tema muy interesante, el tema de cuestiones karmáticas, el tema de almas perdidas, el tema de adopciones, pactos y demás. Pues si te parece, Jorge, ahora en el transcurso de esta charla vamos a hablar un poquito profundamente de todas estas cosas que son muy interesantes. Además lo hablábamos ayer y la verdad es que es para nutrir al espectador en esta temática. Entiendo que entonces el proceso regresivo es algo así como hacer consciente lo inconsciente, dicho con muy pocas palabras y si no me corriges. ¿Podríamos decir que el alma no tiene tiempo? Es decir, que todo esto al final confluye en un alma que tiene toda la información de todo lo que hemos vivido. Claro. En realidad lo que sucede es por lo que uno va investigando y además por lo que uno va aprendiendo de otras personas que saben más de todo este tema, uno de lo que se va instruyendo, es que en realidad, digamos, en el mundo espiritual está nuestro espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu plenamente no podría entrar en el cuerpo porque lo rompería por la energía, por la cantidad de energía que tiene. Entonces, como el espíritu de todos, digamos, decidió aprender, básicamente aprender por el contrario de lo que realmente somos. Es decir, donde está el espíritu, no se puede aprender que te deje una pareja, que se muera tu papá, que se muere un hijo. Todas las cuestiones que pueden pasar aquí en la dualidad, ¿sí?
no se pueden aprender, ¿está? Porque, digamos, el mundo espiritual tiene su vivencia, y entonces, digamos, por diseño del creador, la idea es que vos experimentes todas las posibilidades posibles de tu existencia, y esto habla de distintas dimensiones, habla de distintos mundos. He tenido consultantes que se han ido a una vida en otro planeta también, ¿sí? Y después explicaremos el condicionamiento que eso había provocado. Y entonces lo que sucede es que toda esa situación, digamos, todo eso que el espíritu quiere vivir, que el espíritu quiere trabajar, lo va viviendo en distintas experiencias, y lo que sucede es que un fragmento del espíritu utiliza el vehículo alma, que sería como si nosotros usáramos un traje de buzo para ir al fondo del mar, y encarna, digamos, en este cuerpo para vivir una experiencia 3D, ¿ok? Pero está encarnado en varios lugares a la vez, ¿sí? Esto habla de la multidimensionalidad del alma. Entonces ya vimos el concepto de atrapamiento, el concepto de multidimensionalidad, y nos falta entender que hay un concepto muy importante que es la fragmentación. Es decir, un alma puede fragmentarse, ¿sí? Y es como si le robaras parte de la energía con algo que vos hiciste en contra de esa alma, en esa vida, ¿está? Entonces puede quedar desfragmentada, ¿está? Y algún fragmento perdido, que esto también habla del tema de almas perdidas. Entonces, ¿qué sucede? El alma vive muchas experiencias, ¿sí? Y puede, una vez que desencarna, puede quedar atrapada en un hecho traumático, porque una vez que sale del cuerpo el alma, vive en lo atemporal. No hay ni espacio ni tiempo. Por lo tanto, para el alma, el hecho traumático en el que está atrapada está sucediendo en el aquí y ahora todo el tiempo. Por eso remite síntomas a la actualidad. No sé si más o menos se entiende. Absolutamente. Bueno, ahora seguimos. Déjame transmitirte para que no te sientas solo ahí en tu lugar. Estás muy acompañado por todo el mundo. Por ejemplo, Mariela Benavente dice: yo lo sigo siempre, Jorge, me encanta su trabajo, muy profesional e interesante, muchas gracias. Hay muchos comentarios de este tipo para ti, que sepas que hay muchas personas viéndote y siguiéndote. Infinitas gracias, Jorge, excelente información que nos comparten. Una pregunta respecto, Jorge, respecto a la vivencia que tiene el paciente en una terapia regresiva. Lo primero que me gustaría, creo que te voy a lanzar dos y tú lo amplías. Lo primero que me gustaría es que nos contaras si el proceso que él vive es racional o es intuitivo a la hora de percibir todas estas experiencias y percibirlas tú también con él, ¿no? En la observación. Y por otro lado, si aquello que nos ofrece el inconsciente, esa información, independientemente de su veracidad o no veracidad, que no podemos a lo mejor asegurar científicamente, si solamente eso ya nos sirve en el proceso terapéutico o sanador de la experiencia. No sé si me explico, cualquier cosa me vuelves a preguntar. Sí, entiendo. Bueno, básicamente, digamos, lo que yo siempre le recalco a los consultantes es algo muy importante, que es que la racionalidad no participa en lo más mínimo, digamos, la mente o la razón no participa en lo más mínimo. Hay que tratar de excluirla y correrla, porque como la mente concreta no está diseñada para procesar distintos tipos de experiencias, porque no la puede analizar, ¿sí? No puedo, o sea, yo sé que algo es, no sé, este micrófono, porque lo puedo tocar, porque lo siento, porque lo veo, pero cuando no se cumplen estas tres cuestiones, yo dudo, porque la mente intenta analizarlo y no puede, ¿tá? Entonces, lo que es mente y razón hay que dejarlo totalmente de costado, no interviene en lo más mínimo. Y si es un agente, digamos, perturbador para las personas que son muy racionales, donde puede ser que no puedas entrar en ese proceso regresivo porque tu mente quiere analizarlo. Una vez me pasó, no pasa mucho, pero me ha pasado con algunas personas, y entonces cuando terminábamos me decían, no, lo que pasa es que yo me veía, no sé, arriba de un camello, y entonces, no, pero eso era lo que vos tenías que decirme. Pero él lo vio y decía, no, no puede ser, ¿cómo le voy a decir esto a Jorge? ¿Sí? Y entonces no pudo entrar. Hay algunos colegas míos que son clínicos que
digamos, no comprenden o no comparten mucho esta técnica, digamos, porque, bueno, tienen una visión que está enfocada en otra escuela o en otra técnica. Y muchas veces me preguntan, ¿no? Por ejemplo, escúchame, Jorge, ¿y esto no se lo habrá inventado el inconsciente de la persona? Porque claro, el inconsciente es muy poderoso, nos manejan un 98%, ¿sí? Y entonces yo sé, porque he podido verificar muchas cosas durante el tiempo con las regresiones de los consultantes, yo sé que no es un invento del inconsciente. Pero yo les digo, si así fuera, que es un invento del inconsciente, digamos, no importa, porque lo importante es la remisión de los síntomas, ¿sí? Lo importante es que los síntomas por los cuales viene a la consulta puedan remitirse, puedan desaparecer. Quizás no todos, porque algunos estarán vinculados a una vida, algunos estarán vinculados a otra, pero lo que sí yo puedo comprobar es que cuando en una regresión por X temas se abre lo que se llama el canal de abreacción, por donde vos podés descargar esto que explicábamos antes, a veces se cuelan cosas anexas, ¿sí? Por ejemplo, consultantes que me han dicho, no sé, X tema era la regresión, y el consultante me ha dicho, ¿sabés que se me fueron los celos por mi marido? ¿O no tengo la pulsión por comer que tenía? Y ese tema no lo tratamos nunca, la regresión. Entonces eso te hace ver cómo se cuelan cuestiones colaterales a veces cuando se abre este canal de abreacción, ¿sí? Así que no sé si te responde esto o hay algún otro aspecto que querés hablar de ese tema. A mí, por lo menos, no sé a la familia de Mindalia, a los espectadores, pero a mí me lo has respondido perfectamente. Decía Brian Weiss, mantén la mente abierta a la verdadera ciencia, que la verdadera ciencia comienza en la observación. ¿Crees que a veces, no sé si tú tienes este punto de vista, yo desde fuera sí, ¿crees que a veces la terapia regresiva se puede confundir con las teorías y las filosofías y las religiones en cuanto a la reencarnación? Porque al final esto es un proceso eminentemente de observación, casi que científico, ¿no? Sí, sí, claro. A veces me lo preguntan y yo respondo que no, obviamente no es necesario creer en el paradigma de la reencarnación para poder hacer una regresión, ¿sí? Pero claro, muchas personas, como parte del proceso regresivo de desatrapamiento del alma, es no solo hacer la abreacción esta de la cual estábamos hablando recién, sino que es además, una vez que, porque no siempre se muere con la experiencia traumática, ¿no? A veces hay algo traumático y la vida sigue y la persona muere de anciana, ¿sí? Parte del proceso terapéutico es ayudar a pasar a la persona por la muerte de esa vida, ¿sí? Con dos motivos. Uno, porque las cuestiones que suceden durante la muerte, lo que me digo, lo que pienso y las circunstancias, son muy importantes porque dejan atrapamientos en la parte del yo superior mental, ¿sí? De esa alma, en la parte mente, que pueden repercutir en vidas posteriores, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, ese proceso se realiza como una suerte de cuestión que tiene que ver con que el alma realmente vivencie que se murió y después se hace una invitación a ir a la luz y ahí pasan otras cosas que ya hablaremos, ¿sí? Pero es como para decir, ¿te das cuenta que se acabó ese proceso? Se acabó eso que está generando síntomas acá. Esa experiencia ya terminó, ya moriste en esa vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pasan por la experiencia de la muerte en vida pasada, ¿sí? La vivencian con los dolores, con las sensaciones, con lo que pasa cuando salieron del cuerpo, ¿no? O sea, me acuerdo, por ejemplo, una persona que era mujer hoy, pero había sido hombre y había muerto en una batalla, resulta ser que lo vivenció tan fuerte y vivenció tan fuerte la muerte de sus compañeros, porque el otro ejército avanzó y los destruyó, digamos, por la cantidad, estaban muy poco comparados en la cantidad de soldados de un lado y del otro, que toda esa angustia la tenía. Bueno, todo eso se drena, todo eso se saca. Y las conclusiones que uno escucha habitualmente en lo que se llama post-regresión, que finalmente lo explicaremos,
es que, claro, entonces yo me doy cuenta que yo estuve en esa vida, me morí, pero estoy acá. Entonces me está evidenciando una sucesión de vidas, digamos. Es como que mucha gente dice, entonces es real esto de lo de la reencarnación, ¿no? Y fuimos educados por ahí en otro paradigma que, no sé, es el de la resurrección o el que ofrece la Iglesia Católica, otro paradigma que no contempla la reencarnación. Bueno, de hecho en la Iglesia Católica fueron quitados los conceptos de reencarnación en el Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, cuando el Imperio Romano adopta como religión oficial al cristianismo, ¿no? Entonces, por eso no nos llega nada a nosotros de todo eso, ¿no? Pero bueno, eso sería un tema para hablar amplio. Sí, claro, claro. Así que bueno, básicamente no es necesario creer en la reencarnación, pero la evidencia aparece muy concreta, ¿no? Muy concreta. Muy interesante todo lo que nos cuentas, Jorge. La verdad es que nos quedaríamos tanto tiempo escuchándote profundizar sobre cada pregunta, pero se nos está yendo el tiempo volando. Me gustaría recordar a los espectadores que pueden participar con sus preguntas en directo. Muy interesante que nos pongáis el país para saber desde qué punto del mundo nos estáis viendo. Nos encantaría. Vamos a seguir con el concepto del karma, ya que hemos hablado de reencarnación y de filosofía y de religiones. Vamos a hablar del karma. ¿De qué manera, en este contexto de la terapia regresiva, podemos entender el karma? ¿Puedes explicarnos tú el karma? ¿Qué estamos pagando en esta vida o de qué nos estamos responsabilizando? Sí, sí. Bueno, en principio rescatar que, digamos, el karma no es ningún castigo, ¿sí? El karma se corresponde con una ley de causa y efecto que tiene que ver con equilibrar lo que hice o no hice, ¿sí? Y fundamentalmente se va descubriendo en regresiones, en nuevas investigaciones, lo que hice o no hice desde el amor en una vida pasada genera karma. ¿Tá? Karma, digamos, si nos vamos a la raíz sánscrita de la palabra, es kri, ¿sí? Kri, que significa oportunidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces se ven en las regresiones esto que ya nombramos antes, ¿no? De verme como un hombre y resulta que soy una mujer, porque en las distintas experiencias que el espíritu decide vivir, es de gran importancia ir cambiando de roles para vivir todos los aspectos posibles. ¿Tá? Y en esto muchas veces los consultantes alegan, por ejemplo, que se encuentran con su pareja de esa vida y resulta ser que lo reconocen como el papá de esta vida, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Bueno, hay que explicar cómo a veces las almas hacen acuerdos donde se van jugando distintos roles, ¿sí? No es lo mismo ser en una vida pasada el esposo de, y esa misma alma, que era tu esposo, hoy es tu papá. ¿Tá? Recordemos que las almas reencarnan en grupos álmicos, ¿sí? Y se prestan a vivir distintos roles para el aprendizaje, a veces de los dos, a veces de uno de ellos. ¿Tá? Entonces, lo que sucede es que básicamente al vos reconocerte, digamos, en una vida pasada con otra persona que la conoces actualmente, eso puede estar mostrando que hay algo pendiente entre esas dos personas, que hay algo que resolver. Por ejemplo, que no han aprendido a amarse y entonces hoy vienen a jugar otro juego de roles con el mismo objetivo, hasta que lo aprenden. El problema central es que esto de la causa y el efecto puede ser que se repita en vidas sucesivas si vos no salís del bucle en el cual te introduciste. Por ejemplo, si yo te maté, Mía, en una vida pasada, y en la vida siguiente vos me matas a mí, y en la otra yo te mato a vos, no se sale nunca del bucle, ¿sí? ¿Cuándo se sale de ese bucle? Cuando uno de los dos decide actuar desde el amor y no lo hace, aunque las circunstancias te lleven a hacerlo, ¿sí? Ahí es donde se acaba este bucle. ¿Tá?
Esto Muchas tiene que ver, personas, Jorge, disculpa, con sí, los sí. pactos y votos que hablábamos el otro día, ¿no? Algunas veces sí. Ahora le damos un Ahora espacio a lo eso. cuentas, exacto, Sí, perfecto. sí, sí, porque eso es muy interesante también, ¿no? Pero, digamos, quiero decir que el tema kármico puede venir desde muchos lugares. Por ejemplo, porque muchas veces me preguntan, yo registro en charlas, ¿no? Registro como injusto, ¿sí? Que yo no recuerde todas las cosas que están originando mi karma porque vuelvo a caer en la misma cosa. Y entonces eso lo registran como injusto. Y si bien existe dentro de la ley de evolución del alma una ley del olvido en la cual yo olvido todo lo anterior, ¿sí? Esto tiene una razón de ser, ¿sí? Porque yo siempre doy el mismo ejemplo que es muy ilustrativo, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo fui un vikingo en la vida pasada, ¿sí? Donde yo quemé todo un bosque para eliminar una aldea inglesa cuando avanzaron los vikingos contra Inglaterra y quería eliminar toda la aldea esa y quemo todo el bosque con toda la aldea, ¿sí? Yo he cometido un karma, digamos, eso me ha generado un karma contra la naturaleza, además de contra los hombres que vivían ahí y mujeres que vivían ahí, ¿sí? Pero la naturaleza, con la naturaleza también se puede generar un karma. Y resulta ser que hoy yo, mi alma, ¿sí? Pero en otro cuerpo, con otra personalidad, resulta ser que yo soy un brigadista que trabaja apagando incendios, ¿sí? Y resulta que me voy a un incendio y por alguna cuestión que sucede muero abrazado por las llamas del bosque. Desde el concepto humano y la mente humana y el aquí y ahora, esto se juzga como qué barbaridad, mirá lo que le sucedió a este pobre muchacho, y con justa razón. Pero puede ser que esté pagando algo karmático, como el caso que yo estoy citando, ¿sí? Entonces, lo central de este ejemplo es, si yo recordara todo, ¿cuál sería la conclusión mía automática? Nunca iría a apagar un incendio, porque yo podría tener miedo a que, digamos, tenga que pagar ese karma. Nunca sería un brigadista, ¿está? Y nunca podría, digamos, deshacerme o equilibrar eso que yo desequilibré en una vida pasada, ¿está? Hay muchas cuestiones karmáticas que aparecen entre los consultantes con sus vínculos. Por ejemplo, me acuerdo de una consulta donde la persona tenía muchos problemas con el hermano, ¿no? Era una mujer, la consultante, y tenía muchos problemas con el hermano y no se lo aguantaba el hermano. Y no sabía por qué, porque en realidad nunca había pasado nada, ¿sí? Hace una regresión y resulta que va a una vida pasada en una época donde sus padres tenían dinero y ella le gustaba andar por la feria, andaba en un pueblo, en una feria, qué sé yo, y conoce a un muchacho que era medio vagabundo, ¿no? Un muchacho joven, y resulta que los padres se encariñan con este muchacho y lo adoptan, ¿tá? Porque estaba solo en la calle. Claro, a ella le generó tal celo eso que pasó en esa vida pasada, ¿sí? Que terminó odiándolo a ese hermano y no dándole bolilla nunca más en su vida, con el transcurso del tiempo, en la vida pasada. Bueno, resulta ser que el hermano de hoy era la misma alma de ese niño y entonces los sentimientos en contra de él no estaban fundados en lo que pasó en vida actual, estaban fundados en una vida pasada. ¿Se entiende? Bueno, esto es una cuestión karmática, porque ella lo había despreciado en esa vida, ¿sí? Por celos lo había separado de su existencia, ¿no? Bueno, y hablando de los votos, que eso me parece que querías decir, los votos y pactos, ¿sí? Hechos en una vida pasada, también ejercen gravitación en vida actual, ¿sí? Por ejemplo, tengo dos casos emblemáticos que son muy interesantes. Uno es el caso de una persona, y así por hacerlo resumido, estaba casada, tenía su familia, hijos, pero había tenido un novio en la adolescencia que permaneció siendo su amante durante toda la vida. Y no podían, ellos se ponían mal por lo que les pasaba, ¿sí? Pero no podían nunca cortar ese vínculo, nunca lo pudieron cortar.
Hasta que, bueno, empezaron a aparecer algunos otros problemas y ya la cosa fue a más. Y entonces viene a ser una regresión, y en la regresión lo que aparece es una experiencia en vida pasada, ¿sí? Donde el alma de digamos, el amante en vida actual había sido su marido muy amado en una vida pasada, ¿ok? Y muere en un hospital creo que, si no recuerdo mal, era por una pandemia, ¿no? Por una enfermedad que había habido generalizada, y cuando estaba por morirse, ella estaba al lado, en la cama, y hacen un pacto de amor eterno. ¿Está? Y recordemos que el pacto tiene esa energía. Bueno, ese pacto seguía ejerciendo gravitación en vida actual, por eso nunca se podía terminar de cortar ese vínculo. Bueno, dentro de los procesos terapéuticos que están y que abordan las regresiones, hay un proceso terapéutico para finalizar o para cortar, si uno quiere, voluntariamente ese pacto que hizo en una vida pasada y corte esa energía, ¿sí? Otro caso emblemático, y ya con esto termino lo de pactos, es un caso de una persona que te lo contaba ayer, Nia, de que, bueno, Sí. su vida era sin ningún problema. En las 2 entrevistas previas que se hacen no manifiesta ningún problema. Y entonces yo cuando termino le digo, bueno, resumiendo mucho la historia, digo, bueno, pero ¿cuál es tu problema? Porque no sé cuál es tu motivo de consulta. Y entonces ahí empieza a ponerse mal porque el motivo de consulta que ella tenía era muy terrible y lo registraba como muy caótico y qué sé yo. Y bueno, le digo, bueno, contame. Y después de un rato de insistir, respira profundo y dice, mira, lo que me pasa es que cuando yo termino de tener relaciones con mi marido, siento asco por él. Entonces yo ahí automáticamente recuerdo, que no se los dije recién, pero tenía 25 años de casada, 6 hijos. Digo, ¿cómo asco por él? No me cerraba la cosa. Bueno, viene a ser una regresión y resulta que en una vida pasada había sido monja y los votos de castidad y pobreza seguían ejerciendo gravitación porque son eternos y universales, ¿sí? Entonces el alma, encarnada en ella hoy en otra personalidad, registraba que estaba mal tener relaciones y por lo tanto disparaba el síntoma del asco, ¿sí? Fíjense ustedes lo que es esta experiencia, ¿no? Es muy, muy interesante, muy llamativa. Pues Jorge, qué interesante y cómo nos está gustando a todos todo lo que estás contando. Se nos acaba de ir la media hora volando, se nos quedan muchísimas preguntas en el aire. Sí que me gustaría de una manera así como muy concisa, que hemos hablado del pasado, de las vidas pasadas. También podríamos haber profundizado, ojalá en el tiempo de preguntas te dé cabida poder hablar un poquito más de la vida intrauterina o de los hechos pasados en esta vida que también nos dejan una impronta emocional, que también es susceptible de ser tratado en una terapia regresiva, pero me gustaría irme al futuro, porque tú ayer me contabas las progresiones. En nuestra línea del tiempo, por supuesto, que no es la del alma, pero tú me contabas que en cientos de experiencias que tú has tenido en terapia, solamente una vez te encontraste con una progresión. Y cuando finalices esto también háblame un poquito para que la gente te conozca de los abordajes que tú realizas en la terapia regresiva y ya luego nos vamos rápidamente al tiempo de preguntas para que nos dé tiempo. Ok, y nos quedó el tema de almas perdidas, que es muy interesante. Eso es muy, muy interesante ese tema, pero bueno, ya veremos cómo lo abordamos. Sí, en realidad lo que vos decís es así, solamente una vez se presentó un caso de progresión, es decir, en vez de ir al pasado o a la niñez, fue hacia adelante. Y la consultante era una chica muy joven, ¿sí? Que nunca había hecho una regresión y era muy difícil que pudiera imaginarse eso que estaba relatando. La cuestión que ella relató, no sé exactamente, pero me dijo, estoy en el año 3250. ¿Cómo? Le digo yo, ¿cómo? A ver, contame. Y empieza a relatar todo lo que estaba pasando en la Tierra en ese año, ¿sí? Había habido un problema ecológico muy importante, había ciertos problemas con el clima muy importantes, relataba lo que pasaba con la población, cómo se estaba manejando. Bueno, no son datos, digamos, lo histórico, aunque a veces aparecen, no son datos relevantes, pero sí que ayudan a entrar en el proceso regresivo. Por ejemplo, si es una vida pasada, preguntarle el nombre, te cuentan a veces qué año es, te dicen en qué país vivieron, a veces te hablan, hay
un efecto que se produce, que se llama con X, xenoglosia, que es hablar en un idioma que en conciencia no tienen. Te contaba ayer, Nidia, que una persona me empezó a hablar en francés y no sabe nada, o sea, sabe algunas palabras en francés, pero ¿no? O sea, se mete tanto en la experiencia que adopta lo de esa personalidad que está evocando, ¿sí? Y bueno, lo de la progresión, recordemos, porque alguien puede pensar, ¿pero cómo? Claro, hay que entender que nuestra mente concreta diseña o tiene pasado, presente y futuro, ¿sí? Porque para entender la vida nosotros tenemos una sucesión de hechos uno atrás de otro, ¿sí? Estoy con vos ahora y a las 3 de la tarde tengo una regresión y a las 6 pasa tal cosa. Desde el punto de vista álmico es un eterno presente, ¿sí? Donde pasado, presente y futuro son una misma cosa pasando a la vez. Y esto es un concepto complejo de entender, pero así funciona. Por lo tanto, vos tranquilamente te podés ir hacia adelante, y fue el caso que sucedió con esta chica que hizo la regresión. Y había pasado algo traumático, que no, bueno, es largo de contar, pero le había pasado algo traumático también. Vamos entonces ahora al relato de cómo es el proceso terapéutico que yo llevo adelante. Está integrado de los siguientes pasos. Son 2 entrevistas previas, ¿sí? Donde se intenta familiarizarse lo más posible con el consultante, y después se realiza la regresión, y después se realiza lo que se llama post-regresión. Eso es el primer proceso todo completo. En la post-regresión lo que se hace es integrar, explicar cosas, porque a veces no se entienden cosas que pasaron, aclarar cosas, porque yo tengo todo anotado. Entonces el consultante dice, y yo dije eso. Sí, dijiste eso. Y eso que dijo tiene mucho que ver con lo que le está pasando. Entonces es parte de es como una instancia de insight, digamos, la post-regresión, ¿no? Que es muy interesante. A partir de ahí, el consultante decide. Yo siempre digo que para hacer un trabajo medianamente concienzudo hay que hacer 2 o 3 regresiones, porque obviamente, pero bueno, hay personas que hacen una, abordan su problema, lo resuelven y listo, ¿sí? Y ya está. Y hay personas que, por ejemplo, han venido durante 2 años a hacer regresiones. Fue muy interesante el trabajo que esa consultante llevó adelante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando termina la posregresión, es una sucesiva cantidad de regresiones y posregresiones hasta donde vos elijas trabajarte, ¿sí? Bueno, Nia, no sé si más o menos estamos. Sí, porque ya nos estamos comiendo el tiempo de los espectadores y me sabe fatal. Lo que pasa es que es tan interesante lo que cuentas, que es que nos gustaría alargarlo 2 horas más, ya que en el contexto de lo que nos acabas de contar respecto al abordaje terapéutico, voy a meter ya directamente una pregunta que viene desde Perú. Dice, para una persona bastante mental, ¿funciona una terapia de regresión? ¿Hay que hacer alguna preparación especial? ¿Qué me podrías decir? Porque tú ayer me comentabas que sí. Sí, yo en el caso de, digamos, de que se empiece a evidenciar un poquito que la persona es muy mental, digamos, a veces puede condicionar y a veces no. Me ha pasado regresiones, como pueden ver en el canal, que hay algunas regresiones que los consultantes, previa autorización firmada, han permitido donar, algunos bloqueándole el rostro, otros no, pero quieren donarla para que otras personas vean cómo es la regresión. Pero bueno, digamos, el tema es que si la persona le cuesta, por ejemplo, me ha pasado hace poquito con un muchacho que no pudo entrar en regresión por este tema. Recordemos que yo no trabajo en una línea con hipnosis, sino que lo que se accede es lo que se llama estado expandido de conciencia. La conciencia no tiene solo 2 estadios, vigilia y sueño, tiene estados intermedios, y ahí donde entramos, en ese estado es donde el alma empieza a manifestar estas cuestiones. Cuando sucede que no entra, yo lo que hago es darle 2, generalmente les envío para practicar meditaciones guiadas, el sistema Doria y EmiThink, se los envío para que lo practiquen un poco, y lo que hacemos es, obviamente sin costo, darle otra oportunidad para poder, una vez que practicó un poco, hacer una regresión. Y a veces ahí sí lo logran, ¿sí? Y también hay que decir que hay personas que ni estoy haciendo la inducción de entrada y a los
3 segundos dice, no, estoy arriba de un camello, y listo, entró en regresión solo, ¿no? Eso también sucede, ¿no? Así que bueno. Muy bien, ¿Qué más Jorge. me decías? Pues mira, me llega una nota de voz, que también nos gusta que los mensajes nos lleguen a través de los mensajes hablados de las personas para notar su vibración. Yo no lo he escuchado, nos llega desde España, de Loreto, me dice, vamos a escucharlo, a ver si tú lo puedes oír bien, Jorge. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Loreto Romero y en una lectura de registros akáshicos se vio que venía desconfiando del ser humano desde muy pequeña. ¿Qué pudo haber pasado en mi vida anterior para venir ya a esta encarnación con esa desconfianza o ese miedo al ser humano? ¿O qué pacto hice para venir con esta sensación de desconfianza del ser humano? No sé si lo has escuchado bien, Jorge. ¿Quieres que te repita algo? No, está bien. Lo que sucede es que en vidas pasadas, digamos, no solamente un hecho traumático determina un atrapamiento del alma, sino una situación completa. Por ejemplo, una consultante me acuerdo que decía, no sirvo para estar sola. ¿Está? Entonces, bueno, eso obviamente le traía problemas porque a veces, con tal de estar con alguien, en cualquier sentido, pareja, no pareja, lo que sea, digamos, se invalidaba a sí misma para que, digamos, esa carencia que tenías fuese cubierta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta persona que yo recuerdo ahora que decía, no sirvo para estar sola, en una vida pasada era una niña y vivía con los abuelos, ¿sí? Y el abuelo, a raíz de algo que sucedió, que ahora no recuerdo bien qué fue, la deja encerrada en una casa mucho tiempo, y lo que hace es pasarle comida por abajo de una puerta y nada más, ¿sí? Y por supuesto se desespera, tiene una angustia bárbara, siente la soledad. Bueno, la consecuencia de lo que le había pasado generaba este pensamiento de no sirvo para estar sola. O sea que esto puede estar generando lo que la persona consultaba recién, ¿no? Como por ejemplo, a veces una declaración, no sé, una persona que en vida pasada le va mal con el marido y el marido termina, no sé, matándola, entonces cuando está en el momento de la muerte dice, y nunca más me vuelvo a casar. Es un mandato que ella misma lo genera, y eso es una conclusión automática del inconsciente. Y te encontrás hoy con una consultante diciéndote, no consigo pareja, no consigo pareja, no consigo pareja. ¿Tá? Y tiene que ver con el anclaje de eso que ella misma pronunció. Se nos va el tiempo, Jorge, ya tenemos que ir prácticamente con la última pregunta. No te imaginas la cantidad de cuestiones interesantísimas que se nos han quedado. Recordaros a los espectadores que vais a encontrar toda la información de Jorge contenida en el vídeo, tanto en el directo como, bueno, en el diferido probablemente lo encuentres. Y también decirte a ti, Jorge, que puedes contestar si quieres, si te apetece, algún comentario que te vayan dejando también en el visionado del vídeo en diferido. Agradecer, por ejemplo, a Mariela Benavente su donación. Vamos a transmitir como última pregunta de esta franja última del programa, la suya, y nos dice, hola Jorge, saludos, te pido que seas un poquito conciso, Jorge, porque estamos ya a puntito de terminar. Dice que perdió a su padre este pasado enero, que era su mejor amigo, su guía, alguien como muy importante para ella, y que siente de una manera como muy visceral que es su alma gemela. ¿Esto puede ser así? Sí, podría ser así. Alma gemela en realidad sería que ha venido viviendo tantas vidas juntos en distintos roles que bueno, tienen una comunidad muy estrecha entre ellos dos, ¿no? Y esto sí. Ahora, hay digamos, eso en una regresión podría llegar a aparecer y reafirmarse, ¿sí? He tenido personas que en regresiones han contactado con sus seres queridos fallecidos, ¿sí? Y bueno, los invito en el canal, hay muchos para ver. Mía. Pues nada, Jorge, que muchísimas gracias por lo compartido. Yo te voy a invitar a que vuelvas, por favor, porque creo que se nos ha quedado un montón de información tan interesante en el tintero que debe de haber una segunda parte. Mira, has compartido toda esta información con muchos lugares del mundo, entre otros Argentina, España, México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Italia, República Dominicana y Francia. Muchos más se nos quedan. Si quieres, para terminar, decir algo muy breve, te doy cabida rápidamente.
No, lo único que quería recalcar es que algunas personas a veces manifiestan miedos, ¿no? De, por ejemplo, de quedarse atrapada en determinado año, o miedo a que pase algo, o que se le presente algo. Bueno, no, nunca tuve, de todo, no sé, debo llevar 800 regresiones hechas, nunca tuve ningún problema derivado de la regresión en sí. Siempre está enfocada para sanar algo, para resolver algo. Nunca hay ningún problema, se hace protección, obviamente, para la persona y para uno, así que sin ningún miedo, el que quiera atreverse va a encontrar una vía de resolución de muchas cosas, ¿eh? Pues enorme agradecimiento, Jorge, por tu sabiduría y por tu acompañamiento en este directo de Mindalia. Y ya para terminar, bueno, vuelve pronto, Jorge, porfa. Para terminar, bueno, también agradecer la compañía del espectador, tú que estás al otro lado. Simplemente recordarte que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que puedes hacer pequeños gestos que son muy importantes para todo este equipo que formamos entre nosotros, el equipo de Mindalia y vosotros. Un me gusta, dejar un comentario siempre de vibración positiva, compartir nuestro contenido, suscribirte a nuestras plataformas y si lo deseas dejar una pequeña donación, y encontrarás además la manera para hacerlo en Mindalia Televisión en el enlace a tal efecto. Por mi parte, familia, nada más, que seguimos con la dinámica de directo y que hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Adiós, muchas gracias. Bueno, sí. Bueno, salió lindo.